estudiantes, buenos días. Nuevamente Juan Antonio con ustedes, tratando de compartirles un poco más. Vamos a comenzar ahora con la sección 6 del módulo 11. Europa comunitaria, España, Portugal y Grecia, las transiciones al estilo mediterráneo. Comenzamos, dice, aunque la oleada democrática sacudió a los países europeos gobernados por el socialismo real y unos años antes también había logrado reemplazar a gobiernos autoritarios en Europa occidental, proceso que analizaremos en los siguientes párrafos. ¿Qué podemos entender aquí? Nuestro autor, o el editor, bueno, más bien es el autor, considera que en el socialismo y que en el autoritarismo no puede haber o no hay democracia. Por acá está la opinión en donde dice en una página de internet que se escribe journals.openedition.org diagonal polis diagonal 4991. Ahí nos dice socialismo y democracia. Y lo que ellos intentan es ver de qué manera en el socialismo podría haber democracia, de qué manera la democracia del capitalismo podría no ser tal. En fin, para los fines que ahora nos atañen con el material de prepa abierta, creo que la opinión del autor es precisamente esa, que en el socialismo y en el autoritarismo definitivamente no habrá democracia. Posiblemente estén en lo correcto, posiblemente haya por ahí otras opiniones. Ya les he dicho, es importante la opinión de otras personas, es importante la opinión propia, y lo más importante es que investiguen, lean mucho para que obtengan sus propias conclusiones. De acuerdo al material que tenemos, nos dice que en el siglo XX la democracia encontró más sustento en los países del norte europeo que en los países mediterráneos al sur de Europa. Y bueno, nos pone aquí en un paréntesis, excepto por la época de Hitler, ya que Alemania por ahí se encuentra al norte de Europa. Ahora bien, España, Portugal y Grecia sufrieron el dominio de regímenes autoritarios. Y pues vamos a empezar a ver lo que toca a España en el occidente de Europa. En tiempos antes de la Segunda Guerra Mundial, España estaba inmersa en una guerra civil. España intentaba deshacerse de el proceso democrático, ya que se había instalado ahí una segunda república. Como resultado de la guerra se impondría un nuevo estado de perfil puramente militar que recordaba los tiempos de las monarquías al concentrar todo el poder en una sola persona. Aquí, si se dan cuenta, durante los procesos que hemos visto de independización, los procesos de revoluciones para destronar gobernantes, estamos hablando que casi siempre se pasa de algunos tipos de monarquías, de algunos tipos de autoritarismo, de algunos tipos de dictaduras, y se intenta llegar a un sistema socialista. El común denominador casi siempre ha sido ese, buscar el sistema socialista. Aún en América, por decir Cuba, que tiene a los Estados Unidos de Norteamérica cerca, aún Sudamérica, en el caso de Nicaragua, por citar ejemplos de los que hemos estado viendo, han intentado migrar hacia un sistema socialista. De alguna manera intenta hacer un buen sistema. Sin embargo, las influencias extranjeras, nuevamente el ejemplo mayor es Estados Unidos, aún en otros continentes ha sido muy grande. La influencia, estamos hablando obviamente de las influencias, ha sido muy grande. Y por otro lado, los intereses que tiene este país, pues también son intereses muy grandes,
Y todo se resume desde mi punto de vista a economía. Entonces bien, Estados Unidos siempre ha pugnado por un sistema capitalista, por un sistema de producción, mientras que muchas veces la sociedad lo que busca es un sistema socialista. Una vez en el poder, este sistema socialista muchas veces se convierte en nuevamente autoritarismo, en nuevamente oligarquía, y el pueblo continúa pues sobreviviendo como puede. Nombres interesantes a investigar, nombres importantes, me gustan para preguntas de examen: Francisco Franco. Ya habremos oído comentar de él. Alguna vez había yo escuchado, no me quedaba claro quién era, no me interesaba. Bueno, creo que es tiempo de que nos empiece a interesar, es tiempo de tratar de buscarlo. Me causa un poco de gracia porque recuerdo a mi maestra de sociales, qué aburridas me ponía. Eran unos dictados interminables, eran unas exposiciones interminables, y como realmente tenía poco interés, me ponía ciertas aburridas. Y ahora con estos temas, su servidor tratando de exponer un poco de estos temas, pues creo que me siento igual a como debió sentirse mi maestra de sociales en aquel tiempo. Y bueno, eh, podemos continuar. ¿Quiénes no recuerdan a la ETA? Y no me refiero a la escuela que tenemos aquí a 3 kilómetros. La ETA era un grupo terrorista español. Fue muy de mucha relevancia. Eh, Cuando en el mandato de Francisco Franco, finalmente terminó siendo también un, un sistema autoritario, un sistema muy severo. Y bueno, hubo algunas actividades opositoras en relación a este sistema, como en muchos lugares, incluyendo en México, por ejemplo, en el 68, y otros lugares de otros países, pues. Los estudiantes muchas veces iniciaron actividades de protesta, de manifestaciones, huelgas, demandas laborales. Y en fin, en estas, para aplacar este tipo de sistema, a estas manifestaciones, el sistema era utilizar el ejército, utilizar la milicia e instaurar toques de queda. Ahora bien, por todo esto es que resulta el grupo terrorista ETA, algunos lo recordarán. Yo recuerdo haber escuchado noticias hace bastante tiempo, y bueno, me tenían sin cuidado, y otras veces lo único que pensaba yo era: qué miedo, no vayan a venir para acá, no vayan a hacer explotar un avión. Y en fin, creo que los grupos terroristas van más allá. Sí, intentan ocasionar el terror, pero tiene un fin. No digo que esté justificado, simplemente tenemos que tener un panorama para tener la información. Ahora bien, más adelante, después de casi 35 años, en 1969, Franco designa al príncipe Juan Carlos de Borbón como su sucesor. Recordemos que en las monarquías y dictaduras, los sucesores son las personas que quedan después de que muere el titular que está en el poder, el monarca o el dictador. En este caso, Francisco Franco dice: bueno, yo voy por Juan Carlos de Borbón. Juan Carlos de Borbón creo que ya es de la dinastía que hasta actualmente, o hasta hace poco, estaba gobernando ahí en España. Este Juan Carlos de Borbón pues, tenía muy buen, ¿cómo se llama? Contaba con buenas opiniones por parte de la sociedad. Así es que entonces Francisco Franco trata de mejorar un poco su imagen con la imagen
de Juan Carlos de Borbón, señalándolo como su sucesor. Ahora bien, al mismo tiempo, había, como en todos los partidos políticos, recordemos, por ejemplo, vamos a citar partidos locales, PAN, PRI, PRD, etcétera, tienen divisiones. Dentro del mismo partido hay divisiones, hay diferentes opiniones. Incluso hay quienes apoyan al candidato fulano o al precandidato fulano, al candidato precandidato sutano, a perengano, a mangano, etcétera. ¿Qué sucedía con el partido, el régimen de Franco? Bueno, lo mismo. Había una parte que apoyaba más, se iba más por la negociación, y una parte que se iba a conservar el sistema que existía. Recordemos muchas veces esta palabra: había conservadores y luego había libertadores y había de derechas, de izquierdas. Es importante leer y buscar definiciones: partidarios de derecha, partidarios de izquierda. Actualmente en la televisión por ahí está un comercial que dice pásate a la izquierda, pero ¿realmente sabemos lo que es la izquierda? Habría que buscar la historia de lo que es ser de izquierda, ser de derecha. Se supone que ser de derecha es una postura en donde se tienen que ir dando cambios paulatinos, ir dándose un progreso, y el progreso no significa siempre estar bien, el progreso significa un cambio. El retroceso sería volver a prácticas anteriores. El progreso es aplicar nuevas prácticas. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden ser beneficiosas, pueden ser perjudiciales, pero finalmente son nuevas prácticas. En la actualidad llegó un momento en que su servidor creía que ser de derecha significaba estar siempre con el partido gobernante, con el partido en turno, y que ser de izquierda significaba cualquier oposición. En ciertas ocasiones puede ser esto un tanto correcto. Sin embargo, bueno, tenemos que estudiar, investigar y entender de acuerdo al contexto en el que nos estamos manejando. Ahora bien, hablábamos de que había un área del tipo negociador, del tipo más tranquilos, por decirlo de alguna forma, y había otra área conservador. De aquí surgió mi comentario anterior: los conservadores eran no necesariamente los mojigatos como lo interpretamos ahora. Es que este es muy conservador y tiene todas las ideas antiguas. No, sí es conservador y sí es por eso que tiene las ideas antiguas, pero no necesariamente tiene que ser malo, simplemente se resiste al cambio. Ahora bien, en este tiempo, en esta misma época, una vez ya nombrado Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco, empieza el ala de ¿cómo se llama? Negociadora, el ala negociadora del régimen empieza ya a tomar posiciones, empieza a hacer un poco más influencia, a ejercer más influencia, y se empieza a dar un cambio despacio, muy, muy lento, pero cambio al fin. A Juan Carlos de Borbón no le queda la cosa fácil. En 1975, fecha para que la tengan presente, muere Franco, llamado también el Generalísimo.